Bendito sea Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Y vamos, hermanos, a continuar ahí con el capítulo 3. ¿Les parece? Capítulo 3. Y vamos a la lectura, hermanos, primeramente del versículo 8. Déjenme decirles del versículo 8 al versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Dice la Escritura, hermanos, de la siguiente manera. Dice el apóstol Pedro: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hasta ahí nada más, hermanos, y haciendo, hermanos, un pequeño recordatorio o un recuento de lo que vimos la clase pasada, y ayudados de ahí con el contexto que nos presentaba el hermano Manuel, el hermano Jorge. Hermanos, esta primera carta, yo la veo teniendo en mi mente una esperanza viva, que es lo que Pedro, hermanos, está tratando de poner en la mente y en el corazón de los hermanos en aquellos momentos. Recordemos que eran momentos sumamente difíciles por causa de la persecución, una persecución fuerte, hermanos, terrible, llevada a cabo por Nerón en los años 62, 64 más o menos. Y hermanos, era contra todos los cristianos, contra todos ellos, y había, hermanos, gran temor de parte de la iglesia por lo que estaba sucediendo. Entonces el apóstol Pedro, hermanos, da una paz, una tranquilidad a los cristianos desde que empieza la primera carta, hermanos. Primero nos habla que tenemos una esperanza viva que debemos de tener en mente, y que es una esperanza, hermanos, que está reservada en los cielos y es para nosotros, ¿verdad? Es para nosotros, aunque había persecución, aunque había maltrato, aunque había, hermanos, encarcelamientos y todo aquello, tenemos una esperanza viva. En el capítulo 2 nos invita el apóstol Pablo, hermanos, que a causa de las injusticias que la iglesia está pasando, nuestra cercanía con el Señor debe ser cada vez más cerca, más cerca, más cerca. Y nos invita, hermanos, a que desechemos todo lo que es malo, desechando toda malicia, toda avaricia, todo aquello, hermanos, que va a perjudicar la vida espiritual de un cristiano. Dice Pedro: desechen todo esto y deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y esa leche espiritual, hermanos, no es otra cosa más que la palabra pura de nuestro Dios, que nos ayuda a fortalecernos en situaciones difíciles, que nos ayuda, hermanos, a tener un crecimiento que nos lleva, hermanos, a una culminación que es la salvación de nuestras almas. Y también termina el capítulo 2, hermanos, exhortando y animando a los cristianos a que sean amables, que tengan en grande estima a las autoridades superiores y que honren al rey, ¿verdad? Que se sujeten a los gobernantes, que se sujeten al rey y que sean amables con aquellos patrones, no solamente con los que son amables y fáciles de entenderse, sino aún con aquellos que son difíciles. Hay que tenerles el respeto que se merecen. En el capítulo 3, hermanos, empezamos vimos dos consejos, ¿verdad? Ustedes se acuerdan. Y el primer consejo que nosotros vimos era dirigido por Pedro, hermanos, ¿hacia quiénes? Hacia las esposas. Hacia las esposas, ¿verdad? Hacia las mujeres.
Invita a tener un espíritu, hermanos, cordial, amable, un espíritu de sujeción, porque esa es la autoridad de Dios. Esa es la autoridad de Dios. Y también, hermanos, Dios ve, es de grande estima cuando una mujer se considera delante de un espejo, hermanos, y ve ve su apariencia y ve qué es aquello que tiene que cambiar. Pero también cuando se ve en el espejo espiritual de la palabra de Dios, esa mujer va a ir al interior y va a analizar que lo que es de grande estima a los ojos de Dios es el interior, es el ornato interno, hermanos, es el ornato interno, el de un espíritu afable, un corazón bondadoso, y eso es de grande estima delante de nuestro Dios. Para los varones, dice que los varones deben de aprender, porque tienen un privilegio de ser cabeza de la mujer, pero tienen una responsabilidad de vivir con sabiduría con ellas, y darles un trato amable, darles el respeto que se merecen. Y decimos que si la mujer, hermanos, asume su rol como esposa y lleva a cabo las funciones que determina la palabra de Dios para ella, lo justo es que el varón dé su lugar que le corresponde, el lugar que ella merece también. Hay que honrarlas, hay que tratarlas, dice la palabra, como a un vaso más frágil, como algo que tenemos que tratar con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con mucho esmero, entendiendo, hermanos, cada una de las etapas de su vida. Porque, hermanos, si vemos las cosas de una manera secular, nos podemos dar cuenta que los trabajos, tanto de la mujer en el hogar, es diferente al trabajo del varón, ¿verdad? El varón muchas veces sale a trabajar 8 horas, regresa y a veces lo que hace es llegar y buscar el sofá o la cama o ver una película porque ya cumplió con la jornada. Pero la mujer hay que entender, hermanos, porque la mujer trabaja desde que se levanta, atendiendo al esposo que se va a trabajar, atendiendo a los hijos, limpiando su casa. Hermanos, la tarea de la mujer en el hogar es una tarea grande, es una tarea fuerte. Entonces hay que considerar también a la mujer, hay que darle honra, ¿verdad? Hay que tratarla como vaso más frágil. Después, hermanos, los versículos que acabamos de leer es un consejo para todos nosotros. Y decía yo la clase pasada que lo podemos ver, hermanos, de manera individual cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si decimos, hermanos, que este es un consejo que obviamente es para la iglesia, en términos generales, nosotros podemos tomarnos el tiempo, tomarnos la libertad de escudarnos en muchas cosas y decir o señalar a los demás y excluirme yo. Pero es una responsabilidad que nos atañe a todos. Y dice el apóstol Pedro, hermanos, el apóstol Pedro, por ahí la clase pasada me hacía la observación mi esposa, que en 2 ocasiones les manejé que el consejo del apóstol Pablo. Entonces, ayuden, hermanos, cuando, hermanos, el apóstol Pedro. Lo que pasa es que a lo mejor trae en mente que estaba manejando la cita del apóstol Pablo de Efesios capítulo 5, pero entonces Pedro nos va a dar un consejo para todos, hermanos, un consejo muy palpable, muy fácil de entender. Y dice primeramente, finalmente, o sea, cuando ya da el consejo para los esposos, hombre y mujer, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Note esto, sed todos de un mismo sentir. Cuando el apóstol Pedro, hermanos, habla o expresa o menciona esta frase, lo que él está buscando, hermanos, en la mente de nosotros es una búsqueda, hermanos, de parte de nosotros, una búsqueda a la unidad, una búsqueda a la armonía, una búsqueda al bienestar, una búsqueda a una buena opinión, una búsqueda también, hermanos, a un propósito de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Finalmente sean todos de un mismo sentir. En otras palabras podemos decir, finalmente sean todos de un mismo pensar, sean todos de una misma mente. ¿Por qué, hermano? Miren, antes de avanzar, yo creo que vamos primera carta a los Corintios capítulo 1. Primera a los Corintios capítulo 1. Y vamos a encontrar aquí, hermanos, también algunos argumentos que nos da, por así el apóstol Pablo, para que seamos de un mismo sentir en el Señor. Quiero que leamos, hermanos, del versículo 10
versículo 14. Dice la palabra: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Fíjese bien, es una súplica del apóstol Pablo, hermanos, y esa súplica va encaminada a que entendamos que nosotros debemos tener cordialidad, hermanos, en nuestro hablar, en nuestro entendimiento. Os ruego, hermanos, que habléis todos una misma cosa, y lo hice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjese por quién nos está pidiendo ese ruego y esa súplica, que todos hablemos una misma cosa. Y no solamente eso, dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando leíamos, hermanos, esa primera parte que enseña Pedro, decíamos que va perfilado, hermanos, a que busquemos la unidad, que busquemos la armonía, que busquemos, hermanos, un pensamiento amable, que busquemos una opinión que contribuya, que busquemos tener un mismo propósito en las cosas del Señor. Y Pablo aquí nos está diciendo, hermanos, que es importante eso, porque de esa manera evitamos conflictos internos, conflictos interpersonales, si lo queremos ver de manera independiente como cristianos, en nuestra área de trabajo, en nuestras labores, en nuestro trato en la sociedad, hermanos. Es importante que nosotros seamos congruentes con lo que nosotros predicamos, con nuestras acciones, ¿verdad? Predicamos a Cristo, predicamos al Señor. Que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, va a decir Pablo por qué. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hay contiendas. Hermanos, ¿qué pasaría, hermanos? Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de aquí que nos está dando la Biblia, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el apóstol Pablo, hermanos, antes de escribir esta carta, que fue motivada precisamente por lo que la hermana Cloé, es una mujer, hermanos, que tenía peso en aquella sociedad, una mujer, hermanos, que contribuía a la iglesia y que contribuía en muchas otras áreas de la vida cotidiana de la sociedad? Y dice, he sido informado por los de Cloé. Y dice, ¿qué fue lo que te informó Cloé? O sea, no le llevó Cloé, hermanos, un chisme. No le llevó, hermanos, Cloé cizaña al apóstol Pablo. Cloé, hermanos, tomó los argumentos para que Pablo hiciera algo por lo que estaba pasando en la iglesia. No estaban conectados en una misma mente, ni estaban conectados en el mismo parecer. Ahora, Pablo va a enseñar y va a decir por qué, hermanos, es importante que eso haya entre nosotros. ¿Qué le dijo Cloé a Pablo, hermanos? Que había entre la iglesia del Señor en Corinto, había contiendas. Y si había contiendas, hermanos, entonces quiere decir que todos tenían argumentos válidos. Cuando hay un problema, hermanos, cuando hay problemas X, el que es señalado como el problemático y el que es señalado como el acusado, ambos tienen los argumentos y ambos tienen la razón. Bueno, Pablo dice, hay contiendas, y esto me lo dijo Cloé. Y esta mujer, hermanos, propició con ese informe, buscando el bien, buscando la unidad, buscando una misma mente, un parecer en el Señor, informó a Pablo las cosas que están pasando. ¿Ves? Una acción, hermanos, una acción que lleva a que el apóstol Pablo dirija esta carta a la iglesia y centren sus pensamientos no en contiendas, no en divisiones, sino en las cosas de Dios, en las cosas que el Señor Jesucristo quiere que haya en nosotros. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ahora, Pablo va a hacer una pregunta. ¿Acaso está dividido Cristo?
¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Fíjense, hermanos, hasta ahí nada más. A lo mejor, hermanos, lo que la iglesia o los hermanos que estaban unidos, pensando en que decían, bueno, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo de quién más ahí, de Apolos, y otros decían, yo soy de Cristo, hermanos. Todos tenían sus argumentos, ¿verdad? Todos tenían sus argumentos, pero a lo mejor a la hora de activarse como iglesia, cada grupo dejaba que hagan los demás, porque yo. Los de Cefas decían que hagan los de Apolos. Esos que se creen muy elocuentes en la palabra, que lo hagan ellos. No, que los hagan los que dicen que son de Pedro. Si son muy atrevidos, que se atrevan a hacer esas cosas. Y otros, bueno, pues señalaban todas esas cosas, y Pablo dice, doy gracias a Dios de que Dios me mandó a mí solamente a predicar la palabra, no a bautizarse, porque a ninguno de bautizados, sino, ¿a quién dice? A Gayo, y a quién más, y a Crispo. Y a Crispo. Entonces la labor de Pablo, hermanos, era evangelizar, y que almas vinieran a la iglesia, pero que esas almas, que la iglesia del Señor, hermanos, tuviera un mismo propósito en su mente, que tuviera una misma finalidad en su mente, y que se acabaran esas desigualdades, esas divisiones, esas contiendas, y que todos procediéramos, hermanos, en la mente de Cristo. Porque nosotros como cristianos, hermanos, fuimos transformados. Y el mismo apóstol Pablo en esta carta dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, tenemos la capacidad, hermanos, de poder crear, hermanos, en medio de una dificultad, de un problema, un ambiente propicio, hermanos, para trabajar positivamente en la obra del Señor. ¿Tomando qué, hermanos? ¿Qué vamos a tomar? A lo mejor esas divisiones que se presentan, esos desacuerdos, no divisiones, vamos a verlo como desacuerdos, porque todos tenemos desacuerdos, cristianos o no cristianos tenemos desacuerdos. Pero al final, hermanos, vamos a tomar los argumentos y vamos a tomar las cualidades de aquellos desacuerdos para fortalecer el propósito que se busca. ¿Sí? A lo mejor alguien tiene mucha facilidad para tratar un asunto, a lo mejor alguien es muy arrebatado para hacerlo. Bueno, tenemos que tomar, hermanos, esas cualidades y argumentos para hacer, hermanos, un frente, un propósito, de tal manera que Dios y el Señor Jesucristo sean glorificados. Ahora, muy bien, entonces vamos a regresar acá a la carta del apóstol Pedro, y vamos a continuar ahí, hermanos, con el siguiente versículo. Dice, ahora, cuando dice que todos seamos de un mismo sentir, fíjese las características o cualidades que Él quiere ver en cada uno de nosotros, o que debe haber en cada uno de nosotros. ¿Cómo debe ser el cristiano en la iglesia, hermanos? Y fuera de la iglesia, el cristiano que ha sido cambiado por Cristo. Primera cualidad que vamos a ir, ¿cuál es? Compasivo. Y la compasión, hermanos, no tiene que ver con la lástima hacia alguien, sino la compasión tiene que ver, hermanos, con la empatía que tenemos por algún hermano que está en necesidad. La empatía que tenemos de querer, hermanos, ayudar a solventar un problema de un hermano, que sea porque, hermanos, todos pasamos por situaciones que muchas veces deseamos que un hermano, los hermanos, estén con nosotros. Y es lo que Pedro, hermanos, está diciendo aquí también. O sea, ser compasivos, ser empáticos y no ser indiferentes, porque lo que el Señor busca, hermanos, es ser una iglesia con misericordia, una iglesia, hermanos, muy humilde, muy amorosa. No busca una iglesia indiferente y posesiva, sino busca una iglesia que tenga estas cualidades, hermanos, con la capacidad de poder ponerlas en práctica. También debe ser una iglesia que ama fraternalmente, ¿verdad? El amor fraternal, ¿verdad? Y en el capítulo 1, Pedro dice que el amor sea como, sin fingimiento, ¿verdad? No un amor fingido, un amor real, un amor puro,
Un amor que se presenta no de los labios para afuera, sino que se presenta, aparte de expresarlo, hermanos, con la acción. Con la acción. También dice, hermanos, que hay que ser misericordiosos. Hay que ser también amigables. Amigables, hermanos. Somos hermanos en Cristo y eso, hermanos, es lo máximo. Pero aún como hermanos en Cristo dice, pero hay que ser amigables, hay que tratarnos con cordialidad. Hay que tratarnos con amabilidad. No hay que exasperarnos, hay que tener paciencia. Versículo 9, hermanos, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que no fuisteis llamados para heredar, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Fíjense. La invitación, hermanos, es, si a mí me ofenden, ¿qué es lo que yo debo hacer? O si a usted le ofenden, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Contestar de la misma manera? Es mejor, dijo Pablo, ¿verdad? Que es mucho mejor sufrir el agravio. Es mejor. Pero fíjese las palabras de Pedro, no devolviendo mal por mal. Hermanos, cuando nosotros ponemos en nuestra mente, en nuestro corazón, devolver un mal que recibimos, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar en una relación entre dos hermanos? ¿Qué va a pasar en la relación entre la iglesia, hermanos? Ese gesto negativo que estamos llevando a cabo, lo único que va a generar, hermanos, es rencores, es contienda, es, hermanos, distanciamiento entre los hermanos. Es lo único. Entonces, Pedro dice, no devolviendo mal, ni maldición, por el contrario, hay que bendecir. Hermanos, aquí un poquito más atrás, en el capítulo 2, versículo 23 y 24, fíjense lo que dice la escritura, dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, bueno, vamos a leer desde el 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Hermanos, cuando Cristo en sus 3 años de ministerio, Él predicaba en las aldeas, Él predicaba, hermanos, en las sinagogas, Él predicaba en todas partes, hermanos. ¿Era bien visto el Señor por todos? ¿Cómo lo trataban los escribas? ¿Cómo lo trataban los fariseos? Siempre, hermanos, queriendo encontrar un error, una equivocación en el Señor Jesucristo, al actuar, al hablar, ¿verdad? Si hace una sanidad, a ver, ¿qué es lo que dice la ley? Como lo está haciendo tú en un día sábado. Y les da una explicación el Señor Jesucristo. Las cosas que decía. Pero fíjense, el Señor padecía tantas cosas, hermanos, pero Él nos enseñó que si nos hieren en una mejilla, hay que poner también la otra. Y dice la Biblia, hermanos, que en el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el asunto, hermanos. Ese es el asunto. Nosotros somos de Dios. Nosotros pertenecemos a Cristo. Y si somos pertenencia, hay que dejarle las cosas a Él. No hay que hacer juicios, hermanos. No hay que juzgar. Hay que encomendar. Hay que orar. Hay que poner en las manos de Dios, hermanos. Y estamos hablando de que lo que recibía el Señor Jesucristo, ¿verdad? Con aquellas multitudes que estamos hablando de que no estaba establecida la iglesia. Pero nos ha enseñado, hermanos, que dejó un camino, que dejó ejemplo, que dejó pisadas, que dejó huella
para que nosotros podamos imitarle a Él, seguir su ejemplo, hermanos, y ver las cosas que Él hacía, que las dejó para que nosotros podamos imitarlo. ¿Por qué? Porque Él dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Fíjense, hermanos, o sea, si nosotros podemos actuar de una manera desordenada, podemos actuar de una manera en que si me ofenden voy a regresarles su ofensa. No debe ser así, hermanos. Hay dichos populares, ¿verdad? Y uno de ellos, yo era uno de ellos que decía, a mí como me hablen, yo les hablo, como me traten, yo los trato. Pero no, hermano, no siempre es así. O sea, siempre hay que buscar el lado amable. A ver, ¿por qué me hablas de esa manera? Dime por qué lo haces y yo te voy a decir si tienes razón o no tienes razón. Y es una manera, hermanos, de poder nosotros dialogar y encontrar la raíz del problema. Encontrar la raíz del problema. No, que lleguen con el Señor Jesucristo aquí a Turba cuando lo van a apresar y ¿qué es lo que hace Pedro? A ver, espérenme, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que están buscando? Dice eso Pedro, hermanos. Lo primero que hace es saca la espada y ¡fum! Le mocha la oreja a aquel centurión, a aquel soldado, a Marco, ¿verdad? No se detuvo a pensar, hermano. Nosotros tenemos que ser pacientes, tener dominio propio, y decía Santiago que hay que ser prontos para oír y tardos para hablar. Entonces tenemos, hermanos, cuando hay una expresión que a usted le pareció expresiva, tenemos que analizarla. A ver, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué lo dijiste? A veces el hombre por naturaleza, hermanos, es dado a aventar oraciones al aire a ver quién la pesa. Y si alguien como cristiano ve que una situación tenemos que agarrarla, yo tengo que agarrarla, que no sea para mí, y ver con el hermano, a ver, hermano, ¿qué está pasando aquí? Yo miré que hubo este gesto de parte tuya. A ver, ¿qué está pasando? A ver, dime, ¿qué pasa contigo? O a ver, hermano, yo veo que tú siempre dudes a mi persona, dudes mi saludo, dime qué pasa. Vamos a ponernos en paz. Dame tus argumentos para yo entenderte. Y viceversa, hermanos. Y viceversa, tiene que ser así. De otra manera, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo vamos a mantener la armonía y la unidad? ¿Cómo vamos a hacer de un mismo sentir en el Señor? ¿Cómo vamos a ser compasivos? ¿Cómo nos vamos a amar fraternalmente? ¿Cómo vamos a ser misericordiosos, hermanos? Si no hemos aprendido a pisar, a seguir los pasos del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que, hermanos, analizar todos esos detalles que la Biblia nos presenta, y también que nosotros fuimos llamados para heredar bendición. Y da razones por qué, hermanos. Da razones por qué. Primero dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que recomienda Pedro? ¿Qué es lo que recomienda Pedro? El que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué debe hacer, hermanos? ¿Qué dice? Refrene su lengua de mal. O sea, no esté buscando a quién ofender, a quién lastimar. Frene su lengua de mal. También dice, y que sus labios no hablen engaño. Que sus labios no hablen engaño, hermanos. Estas dos cosas son importantes porque, hermanos, podemos, con una mentira, con una falsedad, con una mala interpretación, cuando no tomamos en una conversación o en una plática, no analizamos todo el contexto de lo que estamos platicando y tomamos solamente la última parte que yo entendí, entonces nosotros estamos hablando engaño. Estamos interpretando un engaño de una verdad que se nos está diciendo. Entonces tenemos que, hermanos, refrenar nuestra lengua y que nuestros labios no hablen engaño. También dice Pedro, apártese del mal.
apártese del mal y haga el bien. Hay una cita, no la recuerdo, en Romanos. Dice Pablo, hermanos, que cuando sobre usted están actuando maliciosamente, están actuando de una manera, como dijo Cantinflas, con alevosía y ventaja, hermanos. Dice el apóstol Pablo, hermanos, que nosotros debemos devolverle el bien a esa persona. Cuando tú lo haces, dice Pablo, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz. ¿Y qué más dice, hermanos? Y sígala. O sea, busque la paz y sígala, hermanos. Y eso habla de una armonía, hermanos, entre la iglesia. Habla de un círculo, hermanos, que nunca debe de romperse. Buscar la paz, hermanos, es buscar que se acaben las dificultades, que no haya problemas, que no haya contiendas, que no haya malos entendidos, que veamos que todos somos de Cristo, hermanos. Que todos somos de Cristo. ¿Quién murió por nosotros? El Señor. ¿Quién sufrió por nosotros? ¿Quién llevó nuestros pecados? ¿Quién nos cargó en el madero? ¿Quién nos dio una vida justa? ¿Quién nos dio una vida santa? ¿Quién nos dio una vida piadosa? Cristo, hermanos. Entonces nadie puede quitarnos el lugar que tenemos porque somos de Cristo. Somos hijos de Dios, pero tenemos, hermanos, que mantener la paz y seguirla para que esto, hermanos, nunca se acabe, nunca termine. Algo que hacía el apóstol Juan, hermanos, vamos a ver ahí en 1 Juan, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Si ya lo tienen, hermanos, damos lectura. Dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, lo que Juan dice es algo que se venía anunciando desde el principio, y lo que ellos están analizando, hermanos, es la venida del Señor Jesucristo, lo que escucharon de Él, su enseñanza, su palabra, y el gozo que encontraron en esas palabras. Dice, bueno, ahora lo que nosotros oímos y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión. Y dice Juan que nuestra comunión es ¿con quién? Con Dios y con su Hijo Jesucristo. La iglesia, hermanos, la iglesia, cuando sigue la verdad de Dios, cuando sigue y vive en luz como Cristo está en luz, no hay tinieblas, no hay pecado, no hay maldad. No hay nada, hermanos. Es una armonía, es un gozo cumplido, una comunión, hermanos, que nunca se rompe. Cuando manifestamos, hermanos, esa armonía, cuando buscamos esa unidad, cuando nos amamos los unos a los otros, cuando vivimos en luz, cuando seguimos las pisadas del Señor, hermanos, no hay nada en contra de nosotros. Estamos viviendo, hermanos, de la manera en que el Señor desea que nosotros vivamos. Luego también, hermanos, dice algo muy importante ahí. Hermano Homero, el versículo 12, ¿qué dice?
traigo los lentes, hermano. A ver, hermano Jorge. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde está puesta la mirada del Señor? Sobre los justos. ¿Están los ojos puestos sobre el que hace el bien? ¿Están puestos los ojos del Señor sobre el que busca la paz y la sigue? Ahí están puestos los ojos del Señor. Y también sus oídos están atentos ¿a qué, hermanos? A sus oraciones. A las oraciones, no a las maledicencias, no a los comentarios mal infundados, no a comentarios cizañosos, no. Los oídos del Señor están atentos a las oraciones de sus hijos, a las oraciones de los santos que Él recibe como un incienso, como un aroma agradable delante de Él. Por eso dice que el rostro del Señor, hermanos, está contra los que hacen el mal. O sea, el que hace maldad, el Señor ni siquiera está escuchando, ni siquiera está viendo Él, sus rostros están contra ellos. Pero por el contrario, cuando ve el bien y ve la dedicación en la oración, en la comunión, en la predicación de la palabra, en la armonía como iglesia, ahí están atentos los ojos del Señor y sus oídos a lo que sus hijos están haciendo. Afirmando, hermanos, dándole una palomita, dándole un like a aquello que nosotros estamos haciendo. Luego también, hermanos, versículo 3 en adelante, dice la Escritura, hermanos, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Otra vez, la persecución, hermanos, era algo que castigaba terriblemente a los cristianos. Y yo estoy seguro, completamente convencido, que aunque el cristiano en aquellos tiempos, hermanos, siempre dedicara su labor a hacer el bien, porque recordemos que la iglesia en el primer siglo, hermanos, en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice que la iglesia del Señor, hermanos, tenía, se me fue la palabra, ¿cómo dice, hermano? ¿Acuérdense? Bueno, pues lo leemos, ¿no? Favor. Tenía favor, ahí está, hermano, que la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Esto quiere decir, hermanos, que la sociedad donde la iglesia se movía la miraba con buenos ojos. Alababa, hermanos, el comportamiento y la manera de dirigirse de la iglesia. Eso es, hermanos, que la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Y sin duda alguna, en esos momentos, muchos cristianos hacían el bien, aunque la justicia les pagara con mal. Aunque la justicia no viera, hermanos, con agrado lo que ellos hacían. Por eso cuando Pedro dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, es cuando te pregunten, ¿qué es lo que pasaba, hermano Jorge, en aquellos tiempos cuando los perseguían? ¿Eres cristiano? Si decían que sí, ahí va a la hoguera, al castigo. Si decían que no, a lo mejor la brincaban. Pero por eso Pedro dice, sino santificar a nuestro Dios el Señor en vuestros corazones, y estén preparados para que cuando eso suceda, ustedes den razones de la esperanza que hay en ustedes, una esperanza viva. Y si padecemos como cristianos, dice Pedro, Dios es glorificado, porque es mucho mejor padecer como cristianos que haciendo el mal. Es mucho mejor. Entonces, la invitación es a prepararnos, hermanos, de una manera tal que en medio de la sociedad, en medio de las opresiones carnales que a veces tenemos, aún como familia, hermanos, hay que estar siempre, hermanos, preparados para presentar defensa. A veces hasta en la misma familia, hermanos, tenemos que dar argumentos como cristianos
de nuestro mal comportamiento y dar argumentos, sobre todo, hermanos, de la esperanza que hay en nosotros. Yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por esa pequeña opresión de que aún con familia no falta que digan, ¿y eso que eres cristiano? O mayormente si uno predica, ¿y eso que estás predicando? ¿Y eso que estás predicando? Hermanos, tenemos que estar preparados para la razón de la esperanza aquí en nosotros. ¿Cómo? Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Fíjense que ahora Pedro también, hermanos, recurre a nuestras conciencias. Y hermanos, hay dichos, ¿verdad?, que oímos. Yo muchas veces ya que la conciencia habla. Bueno, Pedro ahora está diciendo que teniendo buena conciencia. Y Pablo en Romanos capítulo 2 dice, hermanos, que la conciencia nos puede acusar o nos puede defender. Eso quiere decir, hermanos, que ahora Pedro nos lleva, hermanos, a un análisis interno, a que analicemos interiormente cómo está nuestra fe delante de Dios, cómo llevamos nuestra vocación como cristianos delante de la sociedad, cómo nos preparamos para dar defensa con mansedumbre de la razón que hay en nosotros, cómo lo hacemos. Entonces nuestra conciencia, hermanos, tiene que estar limpia. Seguramente Pedro nos pone a pensar, a ver, el proceder que yo tengo, ¿es el correcto? La manera en que le contesté al hermano o la hermana, ¿sería la correcta? A veces, hermanos, el estado de ánimo tiene que ver mucho en nuestras respuestas como cristianos. A veces nuestro estado natural, ¿verdad? Nuestro estado natural. Todos tenemos, hermanos, ¿cómo se nombra? Una personalidad definida. Una personalidad definida. Homero tiene su personalidad definida, Jorge tiene su personalidad definida, Pablo, y todos tenemos una personalidad diferente. Pero Pablo quiere que todos seamos de un mismo sentir en el Señor. Unos alegres, otros enojones, molestos, lo que usted quiera, pero hermano, yo así lo quiero, que sea muy enojón. ¿Por qué? Porque siempre me dice la verdad. Hermano, yo te quiero mucho porque eres muy alegre, pero quiero que cambie, quiero que seas más honesto en tu manera de hablar. Hermanos, hay muchas maneras en las que nosotros podemos ayudarnos para tener una conciencia limpia delante de nuestro Dios y que los que puedan murmurar de nosotros, mira, y eso que es cristiano, mira, y eso que predican a Cristo, pueden tener ese concepto, porque eso es lo que va a hablar Pedro en el capítulo 4 de nuestra vida pasada, lo que Cristo hizo por nosotros y lo que nosotros debemos hacer. Y hermanos, nos invita a ver, hermanos, de que cuando murmuran de nosotros como malhechores, dejemos que lo hagan, pero que nuestra conciencia esté limpia y que nuestra conducta en Cristo sea una conducta intachable. Que la gente, hermanos, vea a Cristo en nosotros. No todos lo van a ver, pero los que vean a Cristo en nosotros, hermanos, van a querer venir al Señor. Entonces tenemos que, hermanos, tenemos que dejar que Cristo sea formado en nosotros. Pablo constantemente decía en Gálatas capítulo 6, dice, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. No importa cuántas veces se equivocan, no importa que sean inmaduros, pero yo les voy a estar ayudando a que Cristo sea formado en ustedes. Eso, hermanos, es interés por el hermano, es interés por la iglesia, hermanos. La paciencia, la amabilidad, la empatía, la misericordia, el amor fraternal, nos lleva, hermanos, como decía el hermano Mero, a sufrir agravios y vituperios, hermanos, pero que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, hermanos.
que nuestra conducta como cristianos sea una conducta que la gente vea, hermanos, y que se admire de ella, que apruebe ese comportamiento de un verdadero cristiano. Finalmente, dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, hermanos, sí, el Señor Jesucristo murió por nosotros, cargó con nuestros pecados, pero Él venció, hermanos. Él venció, Él resucitó. Fue vivificado en espíritu, hermanos. Ahora vive y reina en la gloria, en el cielo mismo. Y tenemos un abogado, hermanos, que intercede por nosotros, que nos ayuda en nuestras debilidades y que nos ayuda, hermanos, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le confiamos a Él cuáles son nuestras necesidades espirituales para salir, hermanos, adelante. Luego, hermanos, los siguientes versículos, pues habla ahí, hermanos, de una sombra desde el Antiguo Testamento, dice, en el cual también fue predicado a los espíritus encarcelados. Que eso podríamos, hermanos, verlos en un tema muy particular. Lo que en otro tiempo, fíjese bien, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermanos, ¿quién tiene toda la autoridad de parte de Dios? ¿Quién fue el que resucitó? El Señor Jesucristo. Usted lo dijo en el Evangelio relatado por Mateo, ¿verdad? Que su Padre, hablando de nuestro Dios, dice: mi Padre me ha dado toda autoridad, toda potestad en los cielos y en la tierra. Entonces, Cristo tiene toda la autoridad. Y esa figura, hermanos, esa figura que habla del Antiguo Testamento, los días de Noé, está enseñando que a través de todos los tiempos, y como una figura, hermanos, de lo que es el bautismo ahora para perdón de nuestros pecados, para ser personas diferentes, dice, el bautismo que corresponde a esto, hablando de el arca de Noé, hermanos, hablando del diluvio, dice, ahora nos salva. Cristo está anunciando, hermanos, que Él venció, que Él es victorioso, y que Él, hermanos, habló, ¿cómo? A través de Noé. Noé, hermanos, antes de construir el arca, ¿qué hizo por 120 años? Sino está predicando la palabra, anunciándoles que Dios había preparado un diluvio y que todo aquel que obedeciera y entrara al arca, hermanos, podía salvarse. Pero terrible fue aquello, hermanos, que solamente 8 de los muchos que escucharon obedecieron y fueron salvos. Y hermanos, yo traía preparado también el capítulo 4, así, bosquejado muy rápidamente, pero ya son las 8. Ya son las 8, entonces, hermanos, pues vamos a tener otra clase, muchas clases más, ¿verdad? Pero vamos a ver completo el capítulo 4 la siguiente semana. Que Dios nos lo bendiga, hermanos.